Señoras y señores, vamos a dar inicio al acto. Agradecemos también la espera, siempre solemos dejar unos minutos de cortesía. Es una satisfacción muy grande el que nos podamos reunir hoy viernes en este Salón Príncipe de Asturias, que es una parte de esta casa que al mismo tiempo pues es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Y además celebramos enormemente pues, el que nos congregue una jornada sobre el Ayuntamiento de Belmonte. Ayer tuvimos la primera y es la segunda. Son unos actos dichosos que quedan empañados efectivamente por el temporal que está aconteciendo en diversas partes de España, singularmente en Asturias, con algunos pues fallecidos. Ojalá que vaya todo lo mejor posible y cuanto antes también las aguas vuelvan a su cauce. Y al mismo tiempo pues deseamos la mayor de las suertes a la brigada de mineros que están trabajando sin demora en Totalán, ¿no? En Málaga, para dar con este niño que ya lleva pues unos cuantos días ahí en ese pozo. Y gracias a todos por acompañarnos. Hoy ha sido también FITUR, esta Feria Internacional de Turismo, en IFEMA. Tuvimos la oportunidad de ver de nuevo allí Rosa y un servidor. Estuvo también el presidente Javier Fernández, que dedicó unas palabras para dar cuenta del incremento que se ha producido también en Asturias en lo que se refiere al turismo y de las muchas oportunidades que ofrece nuestro Principado, a pesar de que hay ciertos datos también negativos, como son el envejecimiento de la población, que ayer decíamos, la tasa de paro, efectivamente que lleva a muchos jóvenes, ayer lo recordábamos, a emigrar, a salir de Asturias, no solo a otras ciudades, a otras comunidades españolas, sino incluso al extranjero, etcétera. Pero bueno, a ver si conseguimos efectivamente pues encauzar esta situación de la mejor forma y buscar nuevas oportunidades también desde los centros asturianos y como plataformas turísticas, como escaparates de lo mucho y bueno que hay en Asturias. Buen ejemplo es estas jornadas que nos traen hoy aquí. Agradecemos enormemente a la alcaldesa y a todo el ayuntamiento y a todo Belmonte pues, que contéis con nosotros. Ayer recordábamos que en el año 2014 tuvimos unas jornadas, fueron un poco más largas que estas, también muy culturales, con unas conferencias extraordinarias. En una de ellas nos la dio la propia profesora Margarita Fernández Mier, que hoy nos acompaña, la que ahora presentaré sumariamente. El acto de ayer estuvo muy bien. Veo ahora a Guillermo, que antes no te había visto, aunque me habían hablado de ti, porque me encontré a Pepe Alba, que se ha tenido que ir, por cierto, a un funeral, y Guillermo tuvo una conferencia extraordinaria. Muchas gracias por hablarnos del monasterio cisterciense. Ayer tuvimos la parte histórica, hoy tenemos la parte ecológica, creo recordar, ¿no? Arqueológica, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias. Margarita Fernández Mier, que ahora hablará de ella más Rosa, pero ha impartido numerosas conferencias y tiene muchísimas publicaciones. Efectivamente es profesora titular de Historia en la Universidad de León, ahora en Oviedo, arqueóloga, colaboradora de la Academia de la Lingua. Ella es realmente miembro, ¿no? Eres nueva integrante. Destacan sus trabajos sobre documentación medieval asturiana y sobre todo en la colección Fuentes de la Lingua Asturiana, también en la revista Lletres Asturianes. Bueno, tiene muchos trabajos de investigación sobre toponimia de parroquias de los concejos de Oviedo y de Miranda. Participa como docente en la Universidad Asturiana de Verano y en las Jornadas Internacionales de Estudios para la Academia de la Lengua Asturiana, entre otros muchos méritos, ya como investigadora, como docente, y pues hoy nos va a hablar concretamente, según figura en el programa, sobre lo que nos cuenta el paisaje
historia del Valle del Pigüeña desde el Neolítico hasta la actualidad. De manera que le agradecemos de nuevo el que nos acompañe en esta tribuna cultural para hablarnos de un tema de su especialidad, y me gustaría que ahora pues nos dirigiese unas palabras la alcaldesa de Belmonte, un ayuntamiento que es socio protector del Centro Hospitalario de Madrid. Lo decíamos también ayer, lo recordamos hoy para aquellos que se han incorporado, y un ayuntamiento al que estamos muy unidos desde los tiempos del presidente don Cosme Sordo y desde los tiempos del alcalde Roberto Pérez. De manera que muchas gracias, Rosa, y nos tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias a todos por acudir, y cedemos la palabra a la alcaldesa Rosa. Gracias. Bueno, perdón, que me toca nada más empezar. Ayer ya tuvimos nuestra primera jornada y ya agradecí también que vosotros nos deis este espacio aquí en Madrid para promocionar Belmonte de Miranda, en este caso nuestra historia, a través además de dos profesores, de dos especialistas, y daros las gracias también por venir, que sabemos que siempre pues, hay mucho donde elegir y qué hacer, y nos gusta mucho que acudáis. Además hoy veo mucha gente de Belmonte que está por aquí también mucha parte del año y que os habéis acercado a escucharnos, a escuchar a Margarita, así que muchísimas gracias. Y como siempre es como si estuviéramos en nuestra casa en el Centro Asturiano de Madrid, siempre nos sentimos muy cómodos aquí, así que agradeceros. Y bueno, como veis el título es Historia del Valle del Pigüeña desde el Neolítico hasta la actualidad, así que yo voy a hablar muy poquito, ¿vale? Porque creo que va a necesitar mucho tiempo Margarita, que ya la presentó académicamente sobre todo Valentín. Lleva trabajando en este laboratorio del paisaje y de la arqueología agraria, como les gusta llamarlo a ellos, en un proyecto de investigación que abarca muchos países y regiones. Desde 2009 en Belmonte, por lo menos, supongo que antes, previamente en más sitios. En Vigaña, en Castañera, en Los Pastos, en las zonas altas, ahora también en Ambás, en Santo Adriano. Bueno, es un proyecto que va abarcando cada vez más, cada vez van saliendo más datos, que eso ya os lo va a contar ella. Como veis, hasta del Neolítico, 6.000, 4.000, 6.000 años atrás de historia, y que sobre todo lo que intentan, y me explica a mí y explica a la gente muchas veces, es que además todos estos conocimientos que nos va dando esta tarea y este proyecto de investigación sirvan y tengan una aplicabilidad práctica y que pueda mejorar nuestro concejo, que es traerlo y además ayudar a Belmonte de Miranda pues, a conseguir cosas, no solo el conocimiento por sí, sino encontrar incluso pues eso, que tenga un resultado práctico. Entonces, bueno, ella misma la verdad que vende, si es la palabra que tengo que decir, muy bien su proyecto, lo explica muy bien y además con mucho entusiasmo, así que yo la voy a dejar ya para que empiece la conferencia. Bueno, gracias a los dos por la presentación. Voy a intentar llegar a buen puerto, no sé si lo conseguiré con la garganta que traigo hoy. Así que vais a oír a veces más tos incluso mi intervención. Bueno, muchas gracias por invitarme a venir al Centro Asturiano. Vinimos hace 2014. Voy a hacer una intervención un poco continuación de aquello que conté en el año 2014. Como veis en la presentación, voy a hablar prácticamente del proyecto de intervención arqueológica que tenemos en Vigaña. Voy a centrar mucho la intervención en Vigaña, porque, bueno, pues por distintas cuestiones de carácter personal y también de carácter científico, lo que hicimos fue convertir el pueblo en una especie de laboratorio en el cual poder investigar esa historia en la larga duración a partir de la cultura material, a partir de la investigación arqueológica. Evidentemente, aunque lo centre mucho en Vigaña, explica la historia del Valle del Pigüeña.
Lo que nosotros llevamos haciendo prácticamente 10 años en Vigaña, si lo hiciésemos en cualquiera de los otros pueblos, siempre pienso, porque lo veo desde la excavación en Vigaña, siempre pienso en San Martín o en Ontes, y Concenales en el medio de los dos, si hiciésemos lo mismo, tendríamos los mismos resultados desde el punto de vista de la riqueza arqueológica que tiene el municipio. Es una cosa que no debemos de olvidar. Y además yo creo que es un activo muy, muy importante que se complementa con la riqueza natural que tiene el concejo, que tiene el municipio y que debemos de saber sacar partido a esa riqueza. Voy a empezar explicando un poco qué significa el proyecto de investigación. Primero, es un proyecto de investigación coordinado. Nosotros trabajamos en Asturias. Primero trabajábamos ya desde la Universidad de León, que llevo 2 años en la de Oviedo. Era un proyecto coordinado ahora en la Universidad de Oviedo, Universidad de León, Universidad de Salamanca, Universidad del País Vasco y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto significa que la misma metodología de trabajo que nosotros utilizamos en Belmonte, en Vigaña concretamente, se utiliza en otros puntos de la península ibérica, ¿no? Es lo que nos permite contrastar y tener una información de qué es lo que pasa en estos periodos, en este periodo tan largo. Es verdad que los otros puntos de investigación no tienen una cronología tan larga. Nosotros, por cuestiones que luego explicaré, tenemos ahí el paisaje y la utilización de una manera muy resiliente desde el Neolítico prácticamente hasta la actualidad. Pero bueno, quiero resaltar un poco el que no trabajamos solos y que trabajamos de una manera muy conjunta con otras universidades, con las que luego también trabajamos a nivel europeo, para no tardar mucho más. Bueno, ahí tenemos a mis compis investigadores de cada una de las universidades. Esta foto es que me mola un montón porque esta me coordino yo. Como soy la mujer, pues ahí me pongo yo por encima de todos los investigadores que me acompañan en esta trayectoria. Y tengo que reconocer que a veces me siento bastante sola porque hay muy poca mujer dedicándose a la arqueología en España y hay muchos hombres en este sentido. Bueno, ahí tenemos un poco el ámbito de la investigación. Tenemos en primer lugar la localización del municipio de Belmonte de Vigaña en Asturias, las distintas parroquias, Vigaña, y tenemos ahí un poco el modelo del territorio de Vigaña. No sé si lo veis, no sé si funcionará. Aquí. Bueno, el pueblo está aquí, y esto sería, en el modelo, lo que se ve es el territorio que pertenece a la parroquia, con los límites actuales que tienen los pastos y el territorio que pertenece a la aldea. Vigaña tiene una particularidad, y es que coincide el territorio de la parroquia con el territorio del pueblo, no solamente hay un núcleo de población. Y esta territorialidad, ahora tenemos una imagen del pueblo, visto desde la ladera de enfrente, y esa territorialidad, que todavía se percibe en la actualidad, podemos preguntar a Antonín todavía los topónimos que delimiten el territorio de Vigaña. Muchos de esos topónimos aparecen en un documento del siglo XII, que tenéis ahí, que no os voy a leer, que va delimitando desde el río Pigüeña hasta arriba, hasta Corros, los hitos que delimitan el territorio que pertenecía a una villa, a una aldea, en el siglo XII, que aparecen en la documentación del monasterio de Belmonte, del que hablaba ayer Guillermo. Bueno, pues esa territorialidad sigue perviviendo hoy en día. Con una cierta modificación, los de Vigaña decidieron hace unos años prescindir de Busubía, pero en aquel momento Busubía pertenecía al territorio de Vigaña. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacíamos desde el punto de vista de un medievalista, que es un poco a lo que me dedico yo me dedico a la Alta Edad Media, a entender qué pasa en el territorio, quién vivía entre el siglo V y el siglo X en el territorio de la actual Asturias, coincidiendo con esa época de la que tanto conocéis y de la que tanto oímos hablar este año, con los acontecimientos del 2018 de conmemoración de la batalla de Covadonga, coincidiendo con la época del Reino de Asturias. Yo siempre digo que al prerrománico asturiano, a las iglesias del prerrománico asturiano, además de los reyes, debe haber mucha gente. Algo de gente porque las iglesias son bastante grandes y prácticamente desconocemos todo sobre esa población. Entonces la pregunta es, ¿cómo entender el territorio? ¿Cómo entender qué pasa en la Alta Edad Media más allá de Alfonso II, de Ramiro I o de Alfonso III? Entonces la pregunta hay que hacerla al territorio, porque documentación escrita no hay de esta época, máxime en una zona de montaña como la que tenemos aquí, que la empezamos a tener documentada cuando el monasterio de Belmonte empieza a generar documentación escrita. Hay algo de información anterior, pero no nos permite entender quién vive ahí, cómo se organiza el territorio, de qué vivían y cuál era la estructura territorial asociada a esa estructura política de la que conocemos bastante más.
Lo que hicimos fue plantear un proyecto de investigación partiendo de un territorio que yo conocía muy bien, por cuestiones de carácter personal, que tenía unos elementos arqueológicos ya bastante visibles en superficie. Sabíamos que existía un castro de la Edad del Hierro, que se localizaba, bueno, es el número 3. Sabíamos que teníamos un asentamiento de época neolítica, que es el número 12, y luego tenemos la aldea medieval. Entonces, entre lo que pasaba, cómo se articulaba el territorio y cómo se fue conformando el paisaje actual relacionado con esos yacimientos que sí sabíamos que existía. Entonces, convertimos a Bigaña en un laboratorio en el que hicimos un montón de cosas distintas desde el punto de vista arqueológico, algo que nunca se había hecho hasta estos momentos, sobre todo en estas zonas de montaña. Entonces, la metodología arqueológica va desde hacer excavaciones, estudios de georradar, a estudios geomorfológicos. Estos son los estudios de georradar. Estos son estudios geomorfológicos que son unos sondeos que hacemos en el terreno de arriba abajo y sacamos un sondeo viendo la estratigrafía y qué información puede existir antes de abrir en área. Excavamos muchos sitios en área, en gran extensión. En algunos casos ya tenemos catas abiertas de 10 por 10 metros. Excavamos a la iglesia al lado del cementerio, intentando comprender como el origen de esa iglesia. Excavamos espacios de terrazas agrícolas arriba en la zona de pastos. Excavamos el castro de la Edad del Hierro. Hicimos un montón de sondeos y una metodología arqueológica muy variada, muy distinta, que algunos de mis alumnos lo llaman arqueología a lo loco, porque era trabajar sobre unos territorios sobre los que no sabemos nada y sobre los que prácticamente no sabe nada en el Cantábrico, porque la peculiaridad que tiene el paisaje no permite ver, muchas veces los yacimientos están muy profundos, entonces no tenemos información en superficie que nos permita saber cómo evolucionó esto. De hecho, en algunos casos llegamos a encontrar los yacimientos a 2 y hasta 3 metros de profundidad. Entonces, toda esta combinación de distintas metodologías nos dio en muchos casos muchos quebraderos de cabeza, nos exige gastar un montón de dinero, nos exige gastar un montón de energía muchas veces, pero bueno, al final los resultados son muy óptimos como vamos a ver. Entonces, la idea al principio, yo me preguntaba qué pasaba en la Alta Edad Media, simplemente entender qué pasaba entre los siglos V y el siglo X. Y tenemos información que nos lleva ahora mismo al 6000, hace 6000 años, o sea que tenemos muchísima más información de la que en realidad buscábamos, justamente por combinar una metodología desde el punto de vista arqueológico muy compleja. Es una imagen que para los especialistas está muy bien, pero difícil de entender. Estas son las dataciones. Nosotros hacemos de cada uno de los lugares en los que excavamos, hacemos datación de carbono 14. Las dataciones cuestan una pasta cada vez que tenemos que hacer una datación. Bueno, pues estas dataciones están dando una ocupación desde hace 6000 años, desde el 4000 a.C., prácticamente, bueno, esto es prácticamente la actualidad. Ahora mismo tenemos algunos vacíos, aquí que coincidiría con la época romana, tenemos poca información, tenemos aquí un vacío también de la Edad del Bronce, pero esta imagen escalonada de distintas dataciones que van desde el 6000 antes de ahora hasta la actualidad, no hay un yacimiento en Asturias ni en todo el Cantábrico que tenga toda esta diacronía. El innovar a la hora de hacer la arqueología y buscar cosas muy distintas, lo que nos permitió fue ver en la larga duración y entender de una manera muy compleja cómo se gesta el paisaje que tenemos en la actualidad, cómo se empieza a transformar hace 6000 años. Probablemente lo que tenemos documentado en esta zona, esta primera datación, que sería la más antigua, que se corresponde con esto, que es un hogar, una chariega, de hace 6000 años, que apareció a 3 metros de profundidad en un prado cualquiera, en el que hicimos un sondeo bastante complicado, documenta la primera ocupación de la zona en época neolítica, que sería la primera gente que llega, que deforesta un espacio, que quema el bosque y que va haciendo construcciones y que luego se va a mantener ahí prácticamente hasta la actualidad. Cuando hicimos este sondeo, que fue allá, creo que fue en el 2013, más o menos, cuando encontramos el hogar no teníamos ni idea de qué era lo que teníamos, ni de la cronología, ni de qué época era. Hicimos una porra, a ver, cuando llegase la datación y los resultados que se suelen mandar a un laboratorio en Inglaterra, que luego, bueno, a Estados Unidos,
Era una porra de qué época sería. Nadie aceptó, porque nadie pensó que pudiésemos llegar a documentar la ocupación hacía 6.000 años de aquel territorio. El día que llegó la datación, que yo justamente estaba en Vigaña, lo primero que me hizo fue preguntar, ¿había gente aquí hace 6.000 años? Desde hace 6.000 años lleven dando vueltas, moviéndose por el territorio, transformando el espacio, y dentro de 50 años no va a haber nadie. ¿Qué hicimos? O sea, ¿qué fue lo que hicimos o qué será lo que no estamos haciendo para que desde hace 6.000 años la gente se haya quedado allí, haya sabido sacar partido y gestionar el territorio? Una población resiliente, porque es que además siguen en el mismo sitio, se mueven poco, luego lo veremos sobre todo, por ejemplo, en Linares, cómo hay una continuación de ocupación de esos espacios, y dentro de 50 años, y siendo optimista, probablemente dentro de menos, en el pueblo no habrá nadie. Yo creo que era un poco eso enlaza con lo que decía Rosa al principio, ¿no? Yo creo que todo esto nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo estamos gestionando el territorio. Bueno, excavamos en Vigaña, hicimos un montón de sondeos, vamos a ir viendo qué hicimos en el pueblo, y luego fuimos a excavar al límite de Vigaña, en un espacio entre Vigaña y Castañera, actualmente pertenece a Castañera, que sería la ermita de Linares, pero que aparece mencionado en esa documentación como un límite entre los dos territorios, ¿no? Lo que empezó siendo una broma, porque, bueno, vamos a ver qué hay en torno a la ermita, acabó convirtiéndose probablemente en el yacimiento más importante ahora mismo en el norte de la península desde el punto de vista diacrónico. Porque empieza la edad del bronce, documentamos una época de la que no sabemos absolutamente nada en todo el Cantábrico, y hay una continuidad de uso hasta que se construye la ermita de Linares en la actualidad. Bueno, es una imagen muy bucólica de la excavación. Vamos a ir un poco por partes, viendo qué vemos en cada uno de los sondeos que fuimos haciendo. Lo más antiguo, como decía, es lo de época neolítica, que se documenta hace 6.000 años. Fuimos aquí, el castro de la Edad del Hierro, que será posterior, está aquí, y fuimos aquí a hacer un sondeo para entender cómo se construían las terrazas de cultivo que dominan el paisaje que hay actualmente prácticamente en toda Asturias y evidentemente en Vigaña. Aquí tenemos una pared, esto sería el perfil, cuando nosotros excavamos, vamos bajando. Bueno, pues este perfil es justamente estos dibujos. Entonces, lo que nos interesaba saber era cómo se construía esa terraza. Hicimos el sondeo discutiendo con el que llevaba el prado dónde te conviene que lo hagamos más, aquí o allí, porque estropeamos menos la pared. Tenemos aquí un sitio en el que la pared está tirada, vamos a hacer aquí el sondeo, tal. Hicimos el sondeo en el sitio adecuado, en el momento adecuado, porque justamente, además el sondeo tenía, como veis aquí, nada, fueron 3 metros de profundidad, pero tenía 1 metro de ancho. Bueno, pues debajo del sondeo apareció un primer hogar, que sería esto. El primer hogar, que, bueno, pues lo que os decía antes, era un hogar hecho de arcilla y de piedra, muy bien hecho, que se relaciona con un montón de agujeros de poste, que veis aquí. Estos son agujeros que se corresponderían con los agujeros donde van postes de madera, que se corresponderían con una cabaña. Sería un yacimiento al aire libre, de época neolítica, que nos dio una datación de 6.000 años. Entonces documentaríamos un hogar, que sería donde cocinarían, probablemente estos 2 agujeros que veis aquí, sería donde iría el poste, desde que colgaría un artilugio del que se colgaría el pote de cerámica en el que cocinarían, y estos agujeros tienen que ver con la estructura de madera que iría asociada a esta construcción. ¿Por qué es tan importante este yacimiento o el descubrimiento? Porque de esta época solo conocemos en el Cantábrico ocupación en cueva, que es, como viven en cuevas, es más fácil que se conserve el yacimiento. Pero estos asentamientos al aire libre, en el momento en que se abandonan, hay un proceso de erosión y desaparecen. Entonces, de toda esta época, a cielo abierto, yacimientos de esta tipología no se conservan. Y luego, evidentemente, no hay 3 o 4 locos que se dediquen a hacer un sondeo en medio de un prado y que al final tengan la suerte de que aparezca el yacimiento en profundidad. Evidentemente, yo siempre hago un poco la broma de que lo hacemos aleatoriamente, pero bueno, detrás hay estudios de toponimia, a veces estudios geofísicos, hay mucho hablar con la gente, que saben muchísimo del territorio en el que ellos fueron transformando,
y que nos da un montón de información para poder hacer una historia un poco distinta de lo que significa la ocupación del territorio. Yo siempre cuento lo mismo, cuando empezamos a hacer el sondeo, pues vamos a llegar al final, ¿no? El dueño del paro decía, para llegar al final vais a tener que excavar por lo menos 3 metros, porque el dueño del prado sabía muy bien que durante muchísimo tiempo esa tierra fue una tierra que se plantó de maíz, que había un reguero que bajaba por todo el Valle del Pando, donde se localiza el lugar de las Corvas, y que el agua que iba bajando para regar las tierras de maíz que había ahí, evidentemente va llevando un montón de sedimentos. Esos sedimentos van acumulándose en la parte baja del valle. Entonces, bien sabía él que íbamos a tener que bajar 3 metros. De hecho, para llegar al final bajamos prácticamente 2,70 metros y debajo ya nos encontramos, bueno, pues estos hogares. Este fue el primero que nos apareció en esta trinchera. Ya viendo que tenía una envergadura importante, lo que hicimos fue abrir en área. Abrir en área significa bajar 3 metros de profundidad en una extensión de, yo creo que estará de 7 por 10. Significa mover un montón de tierra. Y significa destrozar un prado, claro. Aunque luego volvamos a echar la tierra encima. Después de aquel hogar aparecieron otros 2 y aparecieron muchos más agujeros de poste. Lo que tenemos probablemente sea un poblado de época neolítica que se usa, se reusa, probablemente se abandone, se muevan un poquitín más allá y luego vuelvan a ocupar esos espacios. Tienen una ocupación de 1000 años. Los hogares que nos aparecen van del 6000 al 5000 prácticamente, o sea que se utiliza durante prácticamente 1000 años, no de manera continuada, se usa, se abandona y se vuelve otra vez a ocupar. ¿Por qué se conservó en este caso? Porque tenía un derrumbe de piedra, probablemente el poblado en el que ellos van generando tenía un cercado de piedra y cuando lo abandonan definitivamente lo que hacen es destruir el cercado de piedra y amortizan el sitio en el que estaban viviendo. Y eso, por ejemplo, permitió que se conservasen los hogares. Si no, comprenderéis, viendo cómo llueve estos días, un hogar de estos, en cuanto lo abandones, no te queda absolutamente nada. Y en este caso lo que teníamos era un montón de piedra cubriendo justamente esas estructuras que, a ver, ya sé que hay que tener imaginación, que yo veo poblados y vosotros veis agujeros de poste, pero bueno, hay que tener un poco pensar un poco en el tipo de construcciones que hacen los pobladores de la selva actual, que son, y a nosotros lo que nos queda es el agujero donde fue la madera, porque la madera, a no ser que esté quemada, no se conserva. Que sí que en este caso en los hogares, aquí había una capa muy potente de madera quemada, que fue el último fuego que se hizo, y eso fue lo que nos permitió a nosotros, a través de la datación del carbono 14, conocer la antigüedad. Entonces tenemos un poblado del que conocemos una parte. Sabemos que hay 3 hogares, sabemos que hay unos agujeros de poste, pero no podemos reconstruir entera lo que sería la cabaña, la construcción de madera, porque probablemente son construcciones muy amplias, de carácter comunitario, de carácter comunal, y se nos va. Tendríamos que mover muchísimos más metros cúbicos de tierra para poder entender lo que significa el yacimiento. Ahí tenéis un poco la imagen, la primera excavación. Aquí sería un hogar en el suelo, como la chariega que tenemos todavía en algunas de las casas. Esto sería la zona de tierra pisada, donde pisaría y donde vivirían ellos, y estos serían los límites, que probablemente en este caso hay una especie de zanja, puede hablar de algún tipo de construcción de madera delimitando esos espacios. Bueno, eso sería la época más antigua, que la encontramos en un lugar, en el sitio que se llama Las Corvas, cerca de uno de estos cascos de la Edad del Hierro, del que luego hablaré, y que sería el primer momento de ocupación, a 6000 años, que sería la primera población que llega, no sé si ahora hay en Pigüeña en general, pero por lo menos a Vigaña. Cronológicamente, andando el tiempo, el siguiente yacimiento, desde el punto de vista cronológico, lo encontramos en Castañera, en Linares. Como os decía, Linares queda... A ver, ¿veis la imagen de atrás? No, ya pasé. Las Corvas estaría aquí, Linares queda aquí, sería el límite del territorio de Vigaña. Hay una ermita, que algunos conoceréis, una ermita que probablemente se construye en el siglo XVII, a la que tiene muchísima devoción. Diría que no todo el concejo, pero por lo menos toda la gente de la parroquia y la gente de Vigaña sí que tienen una devoción y tienen una creencia por el lugar con el que se sienten muy identificados.
La fiesta es el día 8. Bueno, pues un poco por entender qué pasaba con los límites de esa y por qué esa relación tan especial que tenía la gente del valle, de una parte del valle, con la Virgen en Linares, fuimos a hacer también un sondeo a ver qué era lo que pasaba en el territorio. El primer sondeo, esto es una imagen cenital, desde arriba. El primer sondeo fue esto, que era, estos son 4 metros por 3 metros. Y lo primero que encontramos fue un muro bastante potente, bueno, un muro bastante potente para ser de la Edad del Bronce, claro, que sería esto, y una tumba. Y además aparecieron unas cuantas cabeceras de tumbas más. Bueno, pues ya sabíamos que teníamos unas tumbas que parecían que eran de época medieval. Eso sería el siglo X después de Cristo. Las tumbas serían de época medieval. Y por eso probablemente hay esa continuidad de ocupación hasta la actualidad, construyendo una ermita, porque además los vecinos cuentan que allí había un monasterio, que allí había la casa del cura. Bueno, hay una serie de leyendas relacionadas que te cuentan los vecinos de Castellet. Entonces, ampliamos la excavación, lo que era una excavación de 4×3, creo que va ahora como por 15×17, ampliamos la excavación y lo que teníamos, visto desde arriba, todo esto que veis aquí son tumbas, algunas ya abiertas, porque ya son las que llegamos a excavar. Esto es una tumba, esta es otra, y esta es la tumba tapada. Entonces, lo que teníamos era, del siglo X después de Cristo, una necrópolis, un cementerio que probablemente esté relacionado con un pueblo que hay al lado. Porque relacionado con el cementerio nos aparece mucha cerámica y los muertos cerámica no usan, lo usan generalmente los vivos. Entonces probablemente tenemos la necrópolis, tendremos el cementerio de un lugar despoblado que habría en el entorno, que sería de época medieval, insisto, el 10 después de Cristo. Pero con toda esta información que daba la necrópolis, había un montón de cerámica que no era de esa época, que ya se veía que era de otra época. Tampoco teníamos ni puñetera idea de qué época era, porque no había ningún tipo de referencia con la que pudiésemos comparar, otra vez, no solamente en Asturias, sino prácticamente en todo el norte del Cantábrico. Era cerámica hecha a mano, muy tosca, que ya nos empezaba a hablar de que probablemente teníamos un yacimiento también de época prehistórica, de época anterior. Entonces, levantamos todas las tumbas, excavamos todas, abrimos todas. Aquí ya veis, son todas las tumbas. Imaginaos, son fotos tomadas desde arriba, son modelos hechos con muchas fotos, hacemos los modelos 3D. Entonces, imaginaos que esto puede medir unos 60, unos 70, miren cada una de las tumbas. La verdad es que son pequeñinas, son tumbas pequeñas. Entonces, aquí las tenéis, algunas abiertas. Teníamos todo lleno de tumbas, muy bien ordenadas, tumbas que no se cortan unas a otras. Eso significa que la necrópolis no se utiliza durante mucho tiempo, que se ven las tumbas cuando se van haciendo las otras y que están muy bien ordenadas en el espacio. Levantamos todas, bueno, ahí las tenéis abiertas, es un poco un modelo de estas tumbas. Y lo que nos encontramos debajo es un montón de piedra, un carajal de piedra, muy difícil de entender, pero aquí va asociado un montón de cerámica muy rara y muy desconocida en el norte del Cantábrico. La excavación del año pasado y la excavación de la anterior fue muy difícil, porque ya veíamos que nos empezábamos a mover en yacimientos prehistóricos, que no sabemos cómo se construyen, que no hay agujeros de poste en este caso, como veíamos en el otro lado, que son más fáciles de ver. En este caso lo que tenemos son un montón de piedra, que pueden ser pequeños zócalos, o los que luego se levante construcción en barro, o que se levanten postes. Entonces, complejizaba mucho lo que sería la excavación. Fuimos levantando poco a poco, y ya empieza a salir, sobre todo en una esquina, empezáis a ver aquí una especie de estructura circular, que como siempre apareció el último día. O sea, cuando haces una excavación, lo más interesante siempre aparece 2 o 3 días antes de cerrar la excavación. Entonces tenemos una estructura que tenía una hilada de piedras externa, que el interior estaba lleno también otra vez de ceniza. Para nosotros las cenizas y las maderas quemadas son lo mejor que nos puede pasar, porque podemos datar el yacimiento. Y que entre una hilada y otra había un montón de arcilla,
que, bueno, pues que lo que nos permitía es que probablemente teníamos un horno que una vez más no teníamos ni idea de qué época era. Teniendo en cuenta que teníamos encima una necrópolis del siglo X, pensamos, bueno, pues esto será de época inmediatamente anterior, tendría que ser de la época justamente que nosotros buscamos, esa Alta Edad Media. Si hablamos del siglo X, tendría que ser del noveno, del octavo, del sexto, del séptimo, que era la época que nosotros buscamos. La cerámica hecha a mano que encontrábamos podría ser de esa época, pero tampoco tenemos con qué la comparar porque desconocemos lo que pasa en esa época y los cacharros que pertenecieran a ese periodo. Otra vez, la adaptación al laboratorio de Londres, al laboratorio de Miami, y la adaptación. ¿Qué adaptación nos da? Pues en vez de dar el 9 después de Cristo, que era lo lógico, pues no, da el 10 antes de Cristo. Con lo cual tenemos, una vez más, un yacimiento de época prehistórica, que sería la continuidad, el momento en que se abandonan las corvas, el que veíamos antes, que era el neolítico, se mueven en el territorio y lo que hacen es ocupar esta zona. Seguimos excavando, aparecen un montón de pequeñas oquedades, con un montón de cenizas, no sabemos todavía muy bien cuál es la función que tienen estos espacios, pero desde luego tenemos un yacimiento súper monumentalizado en un momento determinado que es el siglo X a.C. En el Cantábrico no hay nada del siglo X a.C., nada. No hay un desconocimiento total, solo sabemos que hay enterramientos en las zonas altas, que son los túmulos megalíticos, pero no tenemos ni idea de dónde viven, de qué hacen, de prácticamente qué tipo de cerámica tiene, qué tipo de actividad económica tiene, porque el problema es que estos yacimientos, de los que no desconocemos todo, probablemente están debajo de los pueblos actuales, o de las ermitas que todavía tenemos en uso. Entonces, el hacer una arqueología muy distinta nos complica mucho la vida, pero nos está permitiendo documentar periodos de los que prácticamente no sabíamos nada. Entonces tenemos la primera ocupación en las corvas hace 6.000 años y tenemos luego la continuidad de ocupación aquí pues entre el 3000 y el 1000 antes de Cristo. Se mueven de las corvas, probablemente hay un proceso de sedentarización de esta población, ya no se mueven tanto por el territorio y crean un espacio en torno a una construcción muy monumentalizada que es este horno que tenéis aquí. Entonces, lo que tenéis ahí es un poco la planta. El horno tendría un desarrollo en altura, tendría una cubierta de bóveda y entraría o metería, probablemente no se metía nada dentro porque probablemente fuese para hacer actividad fuera de él, la boca estaría justamente a ras de tierra. Entonces lo que nos encontramos es en la última parte y tendría una cubierta de bóveda por encima de todo este espacio. Eso estaría relacionado con este muro que se rellena de piedra detrás y aquí tenemos un montón de agujeros. Aquí hay un agujero, aquí hay otro, no los veis, ya os lo cuento yo, aquí hay otro, aquí sabemos que hay otro, que parece que crean una estructura circular. Entonces tendríamos un horno que no sabemos a qué se dedica, que podemos plantear todas las hipótesis de a qué se dedica, un espacio de aterrazamiento y luego un montón de pequeños agujeros que probablemente sean agujeros de poste o pueden ser otra cosa, porque lo que tenemos siempre son agujeros llenos de ceniza. Las hipótesis sobre la interpretación, vamos, podéis hacer lo que queráis, porque de momento no tenemos con qué lo comparar. En el Cantábrico no hay nada igual, en el sur de la península tampoco, y resulta muy difícil plantear una hipótesis de a qué se dedicaría esto. ¿Dónde tenemos que buscar? Bueno, aquí veis un poco la planta, esta sería la pared interna, para que os hagáis una idea, esto mide como 1,55 m, esto sería el relleno de arcilla externo, esta sería la pared exterior, y esto tendría una cúpula y sería pues como los fornos de las casas actuales de tal, pues sería lo mismo, pero del siglo X a.C., claro. Tiene una piedra hincada aquí y aquí una pequeña pileta que probablemente tendría que ver, puede ser como cenicero donde se recoge toda la ceniza o puede ser también destinado a calentar agua. Como os digo, las hipótesis todas se queráis. Lo último que hicimos este año, porque sigue apareciendo cerámica
que parece que no se corresponde con esa época. Hay una cerámica antigua, muy rara. Entonces, levantamos una parte de esta estructura de piedra y debajo sigue apareciendo algo. Tenemos aquí una especie de construcción. A ver, en el territorio sí se ve, yo sí lo veo cuando excavamos, pero hay una especie de estructura circular por aquí que se debe de relacionar con esos agujeros de poste que tengo en el exterior, que sería anterior todavía a esta ocupación. Entonces tenemos probablemente del 2500 a.C. una ocupación de la primera edad del bronce, que sería continuidad del yacimiento que veíamos en el otro lado. Abandonan aquello y ocupan este espacio. Durante 1000 años siguen aquí. Y además hay momentos en los que se monumentaliza mucho el espacio. Luego tenemos un vacío, no tenemos información de lo que nosotros conocemos como la Edad del Hierro, que sería del siglo X a.C. hasta el siglo I, porque sabemos dónde están viviendo, y luego ese espacio se convierte en un lugar de referencia en el que hay cerámica romana, hay cerámica tardorromana, hay una necrópolis medieval y luego hay una ermita del siglo XVII. Entonces, son espacios importantes desde el punto de vista simbólico, porque son espacios ocupados durante la prehistoria. En la mentalidad de la gente sigue quedando la idea de que algo hubo allí, y eso explica el que luego llegue la Iglesia, cristianice y que se siga manteniendo esa idea de espacio importante desde el punto de vista simbólico. Es verdad que nosotros ahora mismo lo que vamos es a misa a Linares y lo que festejamos es la Iglesia. Ojo, pero antes de la Iglesia había toda una ocupación del espacio, que es lo que justifica que luego la Iglesia llegue y coloque ahí una ermita a la que se va a rendir culto. En este caso, además, no es la Iglesia, en realidad son los vecinos los que, con la idea ya de la cristianización, hacen la ermita. La Iglesia llega al final. Y lo que hace la Iglesia es, bueno, pues un poco convertir esos cultos que probablemente son anteriores, que tienen que ver con cultos anteriores al cristianismo, lo que hace la Iglesia es apropiarse de ellos y, bueno, pues se convierte en un espacio simbólico desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de que los vecinos siguen acudiendo allí porque lo consideran algo importante relacionado con su propia identidad. Entonces tenemos un yacimiento de larga duración que es, en este caso, excepcional. Excepcional porque no hay nada del bronce excavado en el norte de la península, nada así, y ningún yacimiento que tenga una ocupación desde el 2500 a.C. hasta prácticamente la actualidad. En algunos momentos con mayor presencia, en otros con menos presencia, pero explica esa continuidad de ocupación de la que os hablaba yo antes, que desgraciadamente desaparecerá en bastante poco tiempo. Bueno, aquí tenéis esto es un poco la imagen de la excavación. Desde otro punto de vista, esto sería la ermita que se construye en el siglo XVII. Aquí en la pared, en el perfil de la excavación, estas piedras que veis aquí son las tumbas del siglo X después de Cristo. O sea que tenemos la ermita que se construye encima de una necrópolis que sería de época medieval. Debajo de esa necrópolis lo que tenemos son el yacimiento de la Edad del Bronce. Este muro sería de la Edad del Bronce y esto sería la construcción, que sería una especie de horno, que no sepa qué es, pero que desde luego no es un horno de teja, porque en aquella época no había teja y más no hay ningún resto de teja, no es un horno de cal, porque no hay piedra caliza para quemar en esa zona, no es un horno de pan. Esto, la tipología que tiene no es para hacer pan. Pensamos que pudiera ser un horno de secado de cereales. En esa época no apareció, hicimos todo el estudio desde el punto de vista del material que tenemos, no hay prácticamente nada de cultivo del cereal que nos permita decir que es un secadero de cereal. Sabemos lo que no es, lo que no sabemos todavía lo que es. Yo tengo mis hipótesis, pero bueno, igual sería un poco aventurado todavía entrar en eso. ¿A qué se parece? Pues paradójicamente se parecen a un montón de yacimientos que hay por todas las islas británicas, por Irlanda, por las Islas Orcadas. Hay un montón de yacimientos que se parecen a esto, que son, bueno, como veis, las piletas son un poco mayores, estos son ejemplos distintos de las Islas Británicas. Las piletas son un poco mayores que la que nosotros tenemos, pero son construcciones circulares que aparecen asociadas a muchos restos de cenizas. De hecho, allí, bueno, aparecen montones importantes relacionados con estos yacimientos. Bueno, hay una tipología muy, muy, muy variada y lo que nos lleva es a poder comparar con esa zona. En el Cantábrico no tenemos otra cosa con la de comparar.
¿A qué se destinaba? Bueno, pues las hipótesis que se barajan en las Islas Británicas es que probablemente tengan que ver con el trabajo relacionado con el curtido de pieles. Evidentemente, en aquella época era algo muy necesario, entonces se necesitaría agua, estaría cerca de un arroyo de agua, cerca de Linares hay agua, se necesita calentar el agua en la pileta, genera muchas cenizas que se van acumulando. Entonces, probablemente las hipótesis que se barajan en Inglaterra es que tengan que ver con trabajos de carácter doméstico y que son espacios muy importantes. Es cierto que en Inglaterra los hay patadas, hay un montón y tampoco saben exactamente para qué se dedica, pero hay un montón y nosotros la única referencia que tenemos es precisamente ir a buscar Eso no significa que en el Cantábrico no existan más, probablemente habrá muchos más. Lo que pasa es que no excavamos en los lugares en los que podemos encontrar ese tipo de yacimientos. Nosotros somos un poco deudores de una arqueología muy monumental que no se pregunta este tipo de cosas, siempre vamos a excavar lo mismo, entonces no nos estamos enterando de qué es lo que está pasando. Pero yo insisto mucho en que no hay un yacimiento ahora mismo en el norte que tenga esta cantidad de información que nos permite entender cómo era la gente desde hace 6.000 años y cómo fuimos transformando el paisaje hasta el paisaje que tenemos en la actualidad. Los paralelos que tenemos en el Cantábrico son siempre de época posterior. Estoy hablando del siglo X a.C. Lo que tenemos que se puede parecer son lo que se conoce como las saunas castreñas, pero que son del siglo, son como de 700 años después. Esta es la del Castro de Pendía, la del Castro del Chao San Martín, la del Castro de, este sería el de Briteiros en Portugal. Se interpretan como saunas. No sé yo si los castreños tenían mucha necesidad de ir a la sauna, pero es verdad que se están interpretando como saunas. Son espacios, una especie de horno, como veíamos aquí, en el que se genera calor y ese calor pues, se distribuye hacia esta estancia. Sería un poco como las saunas que hay de época romana, las saunas todavía actuales. Evidentemente, sobre esto hay un montón de discusiones, de qué funcionalidad tiene, qué funcionalidad no tiene, pero las que hay en todo el norte son de 700 años después. Se considera que son de la segunda edad del hierro, que sería pues, el 200 o el 300 antes de Cristo. Y lo que nosotros tenemos en el caso de Linares iría al siglo X antes de Cristo, sería 700 años anterior. Por lo tanto, sería, vamos, desde el punto de vista como hallazgo arqueológico, es muy importante y además rompe con... Hay algunos que tienen unos disgustos importantes porque hay gente que interpreta que todo esto no se puede llevar más allá del siglo I antes de Cristo y evidentemente el hallazgo que nosotros hacemos nos lleva a una historia muchísimo más compleja y muchísimo más antigua. Relacionado con esta época, tenemos también información en la zona más alta de los pastos de Ligaña, en la zona que se llama el Cuerno. Cuando empezamos un día de paseo por allí, porque tampoco estaba catalogado, vimos una pequeña, bueno, pues como alteración del terreno, prácticamente no se veía nada. Y pensamos que podía ser una construcción, una cabaña también, que fuese a época medieval. Yo siempre buscando ahí el 10 después de Cristo, que no hay manera de que lo encuentre. Y encuentro todo lo anterior y no justamente la época que a nosotros nos interesa más. Bueno, pues pensamos aquí en una broma, porque iba a ser una campaña de 15 días de excavación, llevamos 3 años, y lo que parecía que podía ser una especie de hito territorial, acabó convirtiéndose en un agujero 2 metros para abajo, y que todavía no tenemos tampoco ni idea de lo que significa. Tengo ahí al fondo el excavador, que César empezó hace 3 años, 4 empezamos. Vamos a tardar aquí 15 días, en 15 días solucionamos la excavación, ahí llevamos 4 años intentando entender qué pasa. Lo que teníamos cuando empezamos a levantar el tapín era un círculo, aquí esto mide 7 metros por 3, tenemos un círculo de piedra, y lo que podría ser haber sido una construcción, pues probablemente sea un enterramiento de la Edad del Bronce o de época neolítica. Un enterramiento coetáneo a los yacimientos que tenemos en la zona un poco más baja, que fue lo que vimos hasta ahora, en Las Corvas o en Linares. Bien, no puedo explicar lo que es, porque no lo acabamos de excavar, es una estructura que está escalonada y llevamos 2,5 metros de profundidad. Y probablemente es una estructura violada. La mayor parte de esos enterramientos de época neolítica o de la Edad del Bronce se enterraban con ajuares muy pequeños, muy simbólicos, piezas de siles, y todos están violados, y en este caso también estaba violado.
Lo que pasa es que tiene una tipología que no tiene nada que ver con los que se excavaron hasta ahora. Los que se excavaron son siempre muy monumentales, son los típicos dólmenes que conocemos distribuidos por todo el Cantábrico, y en este caso lo que tenemos es un enterramiento hacia abajo, lo que probablemente sea una covacha. Cuando consigamos excavar y entender lo que tenemos ahí, ya lo explicaremos. Lo que sí es verdad es que es un espacio privilegiado desde el punto de vista geográfico. Lo que se ve desde ahí es esto: para un lado los pastos de Castañera, la braña de Ampueva, y para el otro lado los pastos de Vigaña, lo que sería la zona de los Cabaninos y de Esturquillo. Desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista defensivo, tenía un simbolismo que era muy importante para estas poblaciones, tanto neolíticas como de edad del bronce. Es un hito importante en el paisaje, que todavía, es verdad que esto no es como Linares, pero que también sigue siendo importante desde el punto de vista de los vecinos, desde el punto de vista de entender el territorio y de entender el espacio en el que se mueve. Bueno, tenemos el Neolítico, hace 6.000 años. De las corvas del Neolítico se van a Linares en la Edad del Bronce, y cuando se abandona el Linares en la Edad del Bronce, que sería en el siglo X a.C., se van a vivir al Castro. Lo que tenemos es un castro de la Edad del Hierro. Ese es el yacimiento que sí conocíamos antes de empezar, porque los castros son muy evidentes en el paisaje. Todos conocéis Coaña, que os sonará, y todos los castros gallegos. En este caso ya son espacios fortificados, tienen un sistema de murallas y de fosos que los delimita. Son espacios como este, un cogollín muy bien defendido por fosos, murallas y por los escarpes naturales, que en este caso estaría aquí. Aquí sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. O sea, aquí sorpresa no tuvimos casi ninguna. Construcciones de carácter circular, como esta. Prácticamente, si lo veis, empezamos a excavar en la columna del yacimiento y ya tenemos la estructura. ¿Qué ocupación tenemos? Tenemos bien fechado desde el siglo VI a.C. hasta el siglo I a.C. Entre el 10 de Linares y el VI no sabemos nada, pero probablemente sea porque aquí no llegamos al fondo de la excavación. Pero cuando se abandona Linares, probablemente lo que se hace es una reestructuración total desde el punto de vista social y desde el punto de vista territorial. Se abandona esto y se van a vivir a los castros. Castros como este hay un montón, y se conoce muchísima más información. Tenemos un montón de información desde el punto de vista metalúrgico. Entonces, a partir de la imagen, tenemos que toda la prehistoria, de la que desconocíamos todos, se concentra en esta zona. El primer yacimiento, el de las corvas, que sería el Neolítico, es el 2. Ocuparían este espacio probablemente durante 2000 años, por lo menos. Después se van aquí, todo lo de Linares que vimos es el 14. Ahí tienen también una ocupación durante muchísimo tiempo, y cuando esto se abandona es cuando nace el castro, que se ocuparía desde el VI-VIII a.C. hasta la época romana. Entonces tenemos toda la prehistoria reciente, o sea, desde que llegan hasta que llegan los romanos, tenemos en Vigaña concentrada toda. Podemos entender cómo se van moviendo por el territorio y cómo va cambiando los sistemas constructivos, y también un poco a lo que se van dedicando. El caso de la Edad del Hierro de Vigaña es parecido a otros que hay en el territorio. Este es el caso de Boinás, que también se excavó recientemente por otro equipo de trabajo y que les da también una información muy similar a la que nosotros tenemos, de primera y de segunda Edad del Hierro. Sin embargo, si volvemos otra vez a Vigaña, tenemos toda la prehistoria, tenemos hasta el siglo I a.C., pero no tenemos romanos. Los romanos no hay prácticamente ningún tipo de información, porque luego ya empezamos a tener datos de la aldea desde el siglo VII después de Cristo. Entonces tenemos una época que es la época de los romanos, de lo que no sabemos prácticamente nada. ¿Por qué? Pues no sé si es que hay que hacer más agujeros y tenemos que buscar en otros sitios, o porque probablemente cuando los romanos llegan, y eso lo sabréis porque todavía tenemos la mina funcionando en la actualidad, lo que les interesa sobre todo a los romanos es la explotación aurífera. Y la explotación aurífera no se concentra en el valle del Pigüeña, sino que se concentra en el valle del Narcea. Entonces probablemente hay un abandono de todos estos asentamientos y un traslado de la población hacia el valle, hacia la zona de Vejega, hacia la zona de Visiega, que sí que tenemos mucha información de época romana. Entonces, estos asentamientos de la Edad del Hierro, los castros, se abandonan en beneficio de un traslado de la población hacia la zona en la que se dedicarían a la actividad minera relacionada con el oro.
¿Qué información tenemos en esa zona? Pues tenemos una estela que apareció ya hace un montón de años, que nos habla de, bueno, pues la estela dice, es una nena que se llama Bodocena, hija de un señor que se llamaba Arabo, que vivía en el Castellum de Agúbriga. Esto se llama Penaguda, todavía en la actualidad. El Agúbriga de la estela probablemente sea el Aguda del yacimiento, de 12 años, y bueno, la fórmula de Ixitus es que aquí está enterrada. Entonces tenemos probablemente un abandono de algunos asentamientos en el valle del Pigüeño y un traslado de esa población a trabajar en la zona de minería aurífera. Probablemente no se pueda generalizar, pero desde luego hay muchísima información de época romana en esta zona y mucha menos en el valle del Pigüeño. Bueno, pues aquí tenemos, Vigaña está aquí, lo que yo os estoy contando es todo esto, y luego, sin embargo, la información de época romana sería todo esto. Son las minas, son los asentamientos que estarían relacionados con la explotación de esa zona. Que eso sería el siglo I, el siglo II y puede que una parte del siglo III después de Cristo, que sería la época de mayor presencia del Imperio Romano, de organización del territorio y de explotación de la minería aurífera. ¿Y qué pasa con la Alta Edad Media? Esta que tanto buscamos, que tanto intentamos comprender. Bueno, pues la Alta Edad Media la tenemos debajo del pueblo actual. Los pueblos actuales, prácticamente todos los pueblos que tienen una tipología concentrada, que bueno, pues no es poblamiento disperso, que se concentran en torno a una iglesia, la mayoría de los pueblos del norte cantábrico y especialmente de Asturias, yo creo que tienen un origen alto medieval. Y si queremos encontrar esa Alta Edad Media, tenemos que buscarla justamente debajo de los pueblos actuales. Nosotros tenemos una particularidad, mientras que en el resto de la península, por ejemplo, en todo el Valle del Duero, en la zona de Álava, ya en el País Vasco, en toda esa zona hay muchísimos despoblados, que son lugares que se usan en época medieval, pero que luego en el 13, el 14 o el 18 se abandonan. Y que se pueden excavar, entonces podemos entender cuál es el origen de esos pueblos a partir de yacimientos abandonados hace 500, 600 o 700 años. En el caso del norte cantábrico, no, la gente sigue en el mismo sitio, evidentemente porque no hay muchos sitios en la zona de montaña donde se pueda vivir. Entonces tenemos unos pueblos de origen alto medieval, que nacen ya en la Alta Edad Media y que se siguen manteniendo ahí, y toda la estructura de los caminos, de dónde se sitúa la iglesia, los caminos que llevan a los distintos espacios de pasto, a la zona donde se cultivaba la escanda o lo que fuese el maíz, bueno, el maíz después, y otro tipo de cereales, toda esa estructura se empieza a gestar en el siglo VII y prácticamente llega hasta la actualidad. Hasta la actualidad, y además que la perderemos, porque con la pérdida de población, pues todo eso irá desapareciendo. Entonces, para entender de dónde salían los pueblos, dónde vivía la gente que acompañaba a Alfonso III a misa, o a Alfonso II a misa, o a Ramiro I o a Nepociano, a los monarcas del reino de Asturias, lo que hicimos fue excavar dentro del pueblo, a veces molestando a los vecinos, otras veces molestando menos, y bueno, concentramos en un principio porque muchos de los sondeos que se hicieron en medio del pueblo dan muy poca información, pero sí que dio mucha información la excavación del entorno de la iglesia. Entonces aquí tenemos el entorno de la iglesia, sí que apareció una necrópolis muy distinta a la que había en Linares, en la otra excavación que veíamos antes. En Linares, como os decía, las tumbas no se cortan unas a otras. Probablemente se ocupa en el siglo X, tiene una época de muy poca vida, será un poblado que se abandona en el siglo XI o en el siglo XII. Sin embargo, en Vigaña tenemos enterrándose allí desde el siglo VII hasta la actualidad, porque el cementerio, esta es la parte norte de la iglesia, esto es la iglesia de Vigaña, estos son los enterramientos que tenemos en esta zona, y el cementerio está del otro lado de la iglesia. R desde el siglo VII llevan allí, porque la población llega viviendo allí y lleva ocupando el mismo espacio desde el siglo VII. Esto tiene cierto morbo, esto es excavar los enterramientos, pero bueno, para que os hagáis una idea, esta fosa de aquí, por ejemplo, había 7 individuos superponiéndose unos encima de otros. Se va perdiendo la memoria de las tumbas anteriores, se va acumulando tierra encima, entonces se vuelve a hacer otra tumba y se van cortando unas a otras, mientras que en Linares no se cortan, aquí están todos unos encima de otros, y podemos llegar a localizar
7 individuos que no los localizamos enteros. De uno nos queda el cráneo, de otro nos quedan los fémures, colocados en la posición original. Pero sí que vemos cómo se va superponiendo esa población que vive en el entorno y que se sigue enterrando ahí desde el siglo VII. En este caso también la excavación también nos dio una sorpresa importante, porque si los enterramientos más antiguos son del VII o del V, evidentemente con la población durante siglos y siglos enterrándose en el mismo sitio, es bastante difícil que podamos documentar los momentos iniciales. Bueno, pues tuvimos, como siempre, el último día, de los últimos días de la excavación de la necrópolis, apareció uno de los enterramientos con ajuar. En el norte de la península hay pocos enterramientos con ajuar, en Asturias muy pocos, y además que se conserven in situ. El individuo, bueno, de lo que quedaba del pobre individuo, esto es el cráneo, esto serían las extremidades, esto serían los brazos, y esto serían las piernas. Estaba cortado de la rodilla hacia abajo, un agujero de poste cortaba la parte inferior de la tumba, y esto que veis aquí, que es un burruño así de color un poco rojo, era la espada que acompañaba al difunto. Aquí tenéis el dibujo de lo que sería todo el ajuar que le acompañaba. Esto sería la espada, mide 60 centímetros, una hebilla con algunos remaches que iban pegados a un cinturón, una pieza de hierro que era la que se utilizaba, va con la pieza de siles que vemos aquí, que era el chisquero con el que se utilizaba para hacer fuego. Había otra pieza de metal, esto es un cuchillo y la pieza de metal es esta, para hacer fuego. Hay unos clavos, una serie de elementos que se colocan con el individuo en el momento en que se entierra. Tenemos que pensar quién era. Sabemos que la datación nos lleva al siglo VII, o sea, era un individuo que vivió en el siglo VII, en la primera mitad del siglo VII, en Migaña, que tiene un enterramiento importante en el espacio en el que se está enterrando, y que además tiene que haber un rito y una simbología en el momento en que se está depositando ahí, porque además tiene la mano en posición de como si estuviese agarrando la espada con la que se entierra. Ese tipo de enterramientos con ajuar desaparecen a partir del siglo VIII. Y como os digo, en situ en Asturias hay otro en Piloña, que además tiene una riqueza muy importante, y luego hay otros descontextualizados, aparecieron otros en Rodiles, pero son 3 o 4, son muy pocos. ¿Por qué? Porque probablemente los ponemos en los mismos necrópolis o cementerios actuales, y bueno, pues probablemente o los destrozamos o no los excavamos todavía. Ahí tenéis un poco la idea, vamos, la imagen de la serie de la excavación, el agujero de poste que corta la tumba, y esto sería la espada y todos los elementos que van asociados al ajuar. Que teniendo en cuenta también la excepcionalidad de datar del siglo VII, cuando la acabemos de estudiar y entregar al museo, pues que nos la pongan en el museo. Sabemos dónde se enterraban, intuimos dónde vivían, que sería en el mismo sitio donde está el pueblo en la actualidad. Y pues lo que nos interesaba a nosotros, nos interesa mucho saber cómo se transforma el paisaje, bueno, pues hicimos un sondeo en la zona de cultivo por excelencia, donde siempre se cultivó en Migaña, que es la zona de la sierra. Hicimos un sondeo, y en este caso lo que nos interesa es extraer información desde el punto de vista de la flora, de qué tipo de bosque había. Hacemos estudios de carbono 14 para fechar cada uno de estos momentos de uso, y cogemos tierra, de ahí hacemos estudios de pólenes y podemos saber cómo era la vegetación en el entorno. Entonces tenemos un primer nivel que sería de época prehistórica, que se abandona después, y luego ya tenemos una ocupación desde el siglo VIII hasta la actualidad, que coincidiría con la ocupación de la aldea. Por lo tanto, lo que en realidad buscábamos al principio, que sería la Alta Edad Media, la tenemos justamente debajo de los pueblos actuales. Y toda la información, cuando hacemos sondeos arqueológicos, no solamente tenemos información de esta época, sino que sabemos cómo va transformándose el paisaje hasta la actualidad. Bueno, yo creo que todo esto no sirve para nada si no lo transmitimos a la gente y si no conseguimos que la gente se implique un poco en el conocimiento del territorio en el que está viviendo. Por eso, generalmente todos los años hacemos una excavación arqueológica en julio, y acabamos la excavación con unos talleres en los que llevamos a los críos, hacemos un montón de trabajo con ellos,
Intentamos hacer pues, talleres relacionados con cerámica de época neolítica, hacemos trabajos relacionados con distintas actividades de época medieval, hacemos música. Intentamos que los críos, sobre todo los críos primero del pueblo y luego la gente del concejo, sea un poco partícipe de lo que nosotros hacemos y de la información que conseguimos desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque además ellos son los principales depositarios de todo ese conocimiento. Yo ahora mismo sé que en el siglo VII pues el paisaje era de tal manera, que había escanda o que había centeno, pero evidentemente quien sabe cómo gestionar el territorio son la poca gente que todavía sigue viviendo ahí y que son información. Desde el punto de vista cultural yo creo que muy importante y que muchas veces no contamos con ella o la despreciamos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la cultura es la gran cultura y no lo que la gente sabe, cómo sabe la gente manejar el territorio. Bueno, pues siempre al final de la campaña, ya agotados todos, el Ayuntamiento de Belmonte, que en ese sentido siempre se implica mucho, pues financia los talleres arqueológicos en los que durante 2 días, o 1, depende del tiempo que tengamos, bailamos, comemos, hacemos cerámica, reconstruimos. Aquí tenemos a los críos excavando, hacemos algunos talleres de cómo se hace la excavación arqueológica, tenemos la santa paciencia de reconstruir una tumba y que luego ellos hagan la excavación de la tumba para que aprendan la metodología que nosotros utilizamos. Llevamos a gente del pueblo, de pueblos vecinos, a que recreemos también parte de la cultura tradicional, por ejemplo, cómo hacer el pan, y además ese día solamente comemos lo que hacemos en el forno de una de las casas del pueblo. Entonces, bueno, llegamos incluso hasta intentar reconstruir una cabaña con cubierta vegetal que se podía parecer algo a la que encontramos en la excavación. Para que os hagáis una idea, aquello que veíamos con los agujeros de poste, que yo os decía que tiene mucha imaginación, pues probablemente sería como esto que os reconstruyo aquí. Unos agujeros, unos puntales de madera rellenos con barro que van creando las paredes de la construcción, cubierta con madera y al final cubierta con cubierta vegetal. Entonces sería un poco la reconstrucción, sería un poco lo que llamamos arqueología experimental de lo que nosotros encontramos en la excavación. Bueno, no sé cuántos años llevamos haciendo los talleres, creo que empezamos en el 2014, empezamos un año que descansamos en la excavación, bueno, pues decidimos hacer los talleres un poco para no parar, y después de haber hecho intentamos implicar a la gente de muy distintas formas, con jornadas en Belmonte, que no va nadie, o va poca gente, al principio no iba nadie, ahora ya va más gente, pero descubrimos que lo mejor era hacer a la gente participar de la excavación. Entonces los talleres siempre tenemos un montón de gente, turistas, gente de allí, y tenemos algunos que incluso van expresamente, si puede, a los talleres. Entonces era una manera de poder implicar al pueblo y al resto del concejo. Este año vamos a intentar dar un paso más allá. Empezamos a hacer unos cuantos talleres con el Colegio de Belmonte. Ya no solamente se trata de jugar con los críos, que reconstruimos cosas que puedan excavar, este año van a excavar de verdad. No sé dónde llegamos y cómo acabamos, pero la idea va a ser excavar en Belmonte, porque ahora vamos por subir a Begaña, pero va a ser excavar en Belmonte y hacer sondeos reales en el pueblo, sondeos reales en el convento, justamente porque sabemos que ahí vamos a encontrar algo, y en otros sitios, bueno, veremos a ver la información que obtenemos. Entonces empezamos, la primera actividad, hicimos el año pasado un taller con ellos ya en la escuela, lo último que hicimos fue un taller, llevamos un esqueleto de la excavación que teníamos y con un esqueleto de estos de plástico, bueno, pues fueron aprendiendo a identificar los huesos, hacemos un taller de antropología, hicimos un taller de cerámica y luego en septiembre hicimos la primera actividad de iniciación a lo que va a ser el trabajo con ellos durante el año 2018-2019, que fue subir a 1100 metros a todos los críos y a todos los padres de la escuela, los que quisieron ir. Allá nos desmontamos todos, estos somos todos nosotros, o sea, los padres, los críos y parte del equipo mío. Subimos ahí arriba a que viesen la excavación que estábamos haciendo en ese momento. Bueno, fue una experiencia, llegaron todos, algunos con dificultad, pero era una manera de que la gente se implicase y que empezase a participar de una manera más activa en la excavación. Pasamos a hacer los talleres allí a intentar trabajar en colaboración con el colegio de una manera más activa en los proyectos que ellos están llevando a cabo.
veremos a ver cómo acabamos el año. Todo esto se complementa con un montón de actividades que será lo que hagamos prácticamente este año, porque todo esto funciona como un proyecto del Ministerio, que paga el Ministerio de Educación, de Ciencia y Educación, ahora creo que es, que nos da dinero y que tenemos que justificar. Justificamos con todas esas actividades y luego justificamos con un montón de publicaciones que a mí sí, si os dais cuenta, las publicaciones que tengo son todas en inglés, porque era muy mono esto de que publicamos mucho, de manera que todo lo que hacemos de carácter muy local, que además buscamos la implicación de la gente desde el punto de vista local, luego tenga una proyección fuera. Entonces, al final acabamos consiguiendo que Vigaña, que es tipo línea en el municipio de Belmonte, en el valle de Cigüeña, se acabe convirtiendo en un referente desde el punto de vista arqueológico a nivel europeo. Por lo menos empiezan a aparecer un montón de publicaciones y, paradójicamente, tenemos, como siempre, mucha más repercusión fuera de lo que tenemos justamente dentro. Y lo que os decía cuando empezábamos, esto es un unicum. Es verdad que tenemos mucha información prácticamente única de muchos periodos históricos, pero si hiciésemos lo mismo en el pueblo de enfrente, Troyondes, el castro de... bueno, ¿dónde está aquí? El castro de Ondes es esto es un despoblado que se llama Cenales, esto es San Martín de Ondes, que es lo que se ve desde Vigaña. Si hacemos lo mismo, probablemente consigamos la misma información. Información histórica y arqueológica que generalmente se pierde, porque no hay unos buenos seguimientos de sobre todo en el mundo rural, hay muy poca arqueología que haga seguimientos de las actividades que se generan. Es una foto que me gusta mucho poner, una imagen, porque son todos los que en estos últimos años, la gente que, bueno, hay muchos más, pero la gente que trabajó conmigo y que siguen trabajando y a los que debo, evidentemente esto no lo hago yo sola, con mucho tesón y con mucho creyendo más o menos en lo que estábamos haciendo. Bueno, pues son todos estos que tenéis aquí. No os voy a dar, pues ahí tenéis los nombres de todos, pero para que os hagáis una idea, con lo que tengo al fondo de la sala, aquí, de Madrid. Ahora mismo, Pablo, que es un poco el teórico conmigo del proyecto, trabaja en Galicia. Con el que estuve comiendo todo el día, trabaja en Uruguay. Trabaja también en Galicia, ese sí que lo tengo, está en Asturias. Candela acaba de volver de Brasil. Teje estuvo en Argentina, la tengo en Perú, está en Oviedo, acaba de marchar para Cantabria, está en Granada, y eso significa que todos se tienen que ir fuera. O sea, hay un trabajo muy importante y que son equipos a los que no puedes mantener, porque son gente que se acaba formando, la acabas formando para que al final acaben marchando fuera, a trabajar fuera cuando pueden trabajar. Entonces, siempre me gusta poner la imagen porque, evidentemente, detrás de todo esto hay 10 años de trabajo, 10 años de formación con gente muy variada, que ya, muchos de ellos ya son mayores y que, bueno, pues participaron del entusiasmo de cómo hacer una arqueología distinta, sobre todo una arqueología del mundo rural que generalmente tenemos muy abandonada. Y con esto termino la charla. Gracias. ¿Para dominarlos? No, no los domino. Muchas gracias, Margarita. Hacemos reuniones por Skype. Doctora Fernández Mier, que además tengo que pedirle disculpas porque al principio quedé un poco desorientado y no la recordaba, pero en cuanto empezó a hablar me acordé. ¿A ti te pasó igual? No, bueno, yo sí, pero sí, pero la recordé. Pero continúo cuando se puso a hablar. Efectivamente, la recordé inmediatamente por informar sobre estas excavaciones que vienen haciendo, lo de las tumbas, de las que nos habló hace también 4 años, pero hemos visto la progresión y realmente tenemos que felicitarla por todos los estudios. Ya hemos visto que hay un equipo detrás muy formado y también pues por hacerlo en un lenguaje comprensible, muy didáctico. Ahora es el momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues con mucho gusto, por favor. ¿Estos no serían los que tenían antiguamente de hacer calas? No. Porque es que traían de kilómetros. Sí, sí.
Caleros hay. Piedra caliza. Caleros hay, y hay algunos, además en Belmonte, bien documentados, pero no son hornos de cal. No, primero, esa explicación te da muy bien el mi hombre, que llega allí, claro, y que la mayor parte de la información de carácter así más de primera mano nos la da él. No tienes piedra caliza alrededor. Entonces, primero que haces es poner el horno de cal donde no tengas que hacer el esfuerzo de trasladar la piedra. Y en aquella zona no hay caliza. Y además, bueno, la estructura y cómo no puede ser un horno de cal. A ver, tenemos que tener en cuenta que nos movemos con un tipo de estructura de la que no sabemos nada y que tenemos muy pocos paralelos. Ir a buscar los paralelos a Inglaterra es un salto mortal. Resulta muy complejo buscar, la cosa es que no tenemos nada más cercano, pero por la estructura que tiene y por un montón de características, no puede ser un horno de cal. Los hay. Abajo del Pigüeña, cerca de la Múrfera, aparecieron unos cuantos en Argallo, que hay otro en San Martín, y no tienen esa, aparte de que los hornos de cal, la gente guarda memoria de ellos. Los caleros, la gente guarda memoria de ellos y sabes dónde están todos, y tienen unos nombres que los identifican, igual que las tejeras. Y esto, aparte de que la datación que nos da, es que nos lleva al 10 a.C. Entonces hay que plantear que puede tener una funcionalidad muy, muy variada, de la que, bueno, de momento todavía, o sea, no me arriesgo a decir para qué puede ser. Aunque lo de las pieles y demás no me desagrada, pero ciertamente no tenemos certeza de que se puede dedicar. Yo es que recuerdo que en mi casa había uno, que me debe haberse caído. Cuando yo era niño ya estaba derrumbado, así que, bueno, ya no existe. Pero hablamos de un montón de siglos, de milenios. Lo primero que pensamos, es que era una cocina, que era un horno de pan. De hecho, Mariano cuando llegó, me dijo, esto es un horno de pan, igual que los de casa. Luego ya fue la cosa cambiando porque la boca no era la adecuada, fue definiéndose la tipología, pero lo primero que pensamos es que era una cocina, en realidad una cocina de suelo. Pero que también puede ser, que puede ser, lo que pasa es que con una tipología un poco distinta. Lo que despista, la pileta que tiene la entrada, ese cenicero tal, eso no lo tienen los hornos que se conservan. Pues no se cultivarían cereales en esa época, ¿no? Probablemente sí, pero nosotros no los encontramos. Unas cosas que hacemos es mandar toda la tierra, a veces yo hago viajes con toda la tierra de Vigaña a Madrid, porque traemos al CSIC a analizar toda la tierra que encontramos. Tengo una amiga que se dedica justamente, muy amiga mía, que se dedica al estudio de los cereales antiguos, ella es especialista, además hizo la tesis doctoral hace un montón de años sobre la escanda. Yo creo que ya deja de ser amiga mía y me odia, porque le traigo montones de tierra y no encontró ni una semilla. La última vez dijo, no me vuelvas a traer nada, no te lo quiero. Porque encontraron una semilla silvestre. No tenemos prácticamente nada. Del Castro sí, del Castro de la del Hierro sí, pero de los momentos anteriores no tenemos ninguna semilla que nos indique cultivo. Probablemente porque son comunidades muy ganaderas, igual que ahora. Porque los espacios son mucho más altos para la ganadería que para la agricultura. Tiene que haber agricultura, pero nosotros de momento no la encontramos. También es verdad que los cereales no dejan polen y el polen del cereal es muy complicado de documentar y hay que encontrar la semilla. Y la semilla o la encuentras en el sitio donde se está cultivando o donde se está manejando o puedes no la encontrar. Pero semillas, dos. Una de las Corvas, que era silvestre, y otra en Linares, que también era silvestre. De todas formas, los vaqueiros de cosechar tenían que bajar abajo, no podían. Bueno, tampoco queda muy lejos de la zona vaqueira. Lo que nos queda muy lejos cronológicamente, porque claro, estamos hablando de momentos muy anteriores a la época vaqueira. José Sotero. Doña Margarita, lo primero agradecerle la conferencia, sobre todo por el esfuerzo que está usted haciendo con la garganta. Pero tiene gracia que cuando habla no tose. Ya, pero eso ya lo sé yo, eso ya lo sé yo. Cuando empiezo... Lo malo es que esté callada. Bueno, verá, yo tengo, no sé si lo he entendido bien, en un punto ha dicho usted que ya cuando deciden que en una determinada zona de excavación ya no van a encontrar nada más, si lo he entendido bien, lo vuelven a cubrir. Todo. Y entonces se pierde la excavación. La excavación no se pierde, queda tapada. O sea, no solamente cubrimos cuando acabamos, todos los años cubro todo. O
sea, rellenamos hasta arriba y volvemos a abrir al año siguiente. El trabajo es, vamos, primero porque no puedes dejar abierto, no puedes dejar ni medio abierto la excavación por culpa de Manao, por culpa de los vecinos, porque los yacimientos se deterioran. Entonces, todos los años el yacimiento de Linares, por eso ahora mismo se me convierte en un problema muy, muy grande, porque son, creo que son 10 por 12 en la extensión, en algunos casos ya con casi 1,5 metros, 2 de profundidad, que cuando acabamos lo rellenamos todo, que no se nota que pasamos por allí. Sí se nota porque se ve la tal, pero este año echa esta grana, a veces había un poco de césped por encima, para que no se notase que pasamos por allí. Bueno. Eso encarece un montón la excavación. No, Pasamos, este año hicimos una campaña de 6 semanas. Pasamos las 2 primeras abriendo la excavación, sacando todo lo que echamos el año anterior. Nosotros cubrimos con una cosa que se llama malla geotextil, una especie de malla blanca, para que separemos la tierra que vamos a volver a echar de lo que ya tenemos excavado, arriñonamos todo, cubrimos, intentamos que lo más importante no se deteriore cuando echamos la tierra encima, y luego, bueno, cubrimos a máquina, no lo cubrimos a mano, ya sería el colmo. Pero volvemos a cubrir toda la excavación. Cuando en una ciudad, sabe usted que se encuentran ruinas romanas en algún sitio, el constructor que va a hacer la casa allí tiene que paralizar. Y eso se respeta y obligatoriamente tiene que quedar al aire porque se acaba de encontrar, evidentemente, un tesoro arqueológico. Por eso mi sorpresa, ¿no? Bueno, y eso ha unido también a otra pregunta, un poco legal. El propietario del terreno es, claro, algo habrá que decirle o pagarle o hacer algo con él. Bueno, eso tiene distintos... depende del propietario del terreno. En el caso de Linares, no tenemos problema porque el terreno es del ayuntamiento. La parcela es pública. Entonces, al ser un espacio de uso comunal, al ser público, quien me da permiso, la alcaldesa. Entonces, en ese sentido no tengo ningún problema, pero también por eso cubro. O sea, volvemos a dejar de manera que la gente pueda seguir utilizando el espacio. En los otros casos, tengo que negociar con los propietarios, que ahí depende de la mejor o peor voluntad del dueño de la parcela. Dinero para pagar a los... Evidentemente necesitaríamos dinero para pagar a los propietarios, que no tenemos para hacer la excavación, menos para poder pagar a... Entonces ahí en ese caso dependemos de la buena voluntad del dueño de la... Y por eso cerramos todo, claro. Cerramos otra vez hasta arriba de manera que no se monte. El yacimiento no se pierde, el yacimiento está allí y además queda protegido de distintas maneras. Lo tenemos perfectamente georreferenciado, porque si queremos volver a abrir, además de año en año volvemos a abrir y sabemos dónde tenemos que volver a abrir la excavación. Pero en estos casos dependemos. Hay que tener en cuenta, hablando del mundo urbano, estamos en un mundo rural en el que el patrimonio tiene muchísimo menos valor que en el mundo urbano y que no hay esa sensibilidad. Por eso siempre la insistencia en que hay que hacer participar a la gente, hay que enseñar lo que hacemos, porque tienen que entender que además todo eso forma parte de su identidad. Entonces, bueno, una labor, empezamos hace 10 años, que bueno, no había mucha sensibilidad, y yo creo que ahora al cabo de los 10 años hay muchísima más identificación, la verdad, porque bueno, pues trabajamos sobre todo con los críos, mucho con los padres. Yo creo que hay mucha más sensibilidad hacia un patrimonio que además yo creo que nos identifica. Pues muchas gracias. Jesús, adelante. Sí, buenas noches. Yo también quiero dar las gracias por su magnífica conferencia y quiero felicitarla con un poco de envidia por ser capaz de sobrevivir de su vocación. Es capaz de tener muchísimo entusiasmo. Quería volver al punto en que habla usted en el cementerio que descubre 7 niveles. No sé si es una tumba única o son varias. Yo quería simplemente hacer un comentario. Sabe que en Europa hay varios sitios, cementerios con muchos niveles, porque cuando empezaron las peregrinaciones a Tierra Santa, pues hubo gente que trajo tierra. Hubo gente que peregrinó, trajo tierra, sembró terrenos alrededor de iglesias normalmente,
y después vendía las parcelas para enterrar, porque el que era enterrado en Tierra Santa iba directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Ese negocio pudo haber en algún momento en la zona que usted se ha referenciado. No, yo creo que aquí ese negocio no lo hubo. Simplemente, a ver, cuando uno se coloca en Vigaña, si tienes que preservar las zonas donde se cultiva, o sea, solo te puedes enterrar allí. Y hay además la iglesia está allí probablemente desde el siglo, yo creo que desde el siglo IX, X, porque la iglesia actual es posterior, entonces siguen enterrados. No es único, o sea, en este caso que haya tantos niveles de enterramiento no es único, o sea, es único el enterramiento del séptimo. O sea, que se haya preservado, porque el enterramiento del séptimo está cortado por los pies, cortado por un lado, cortado por la cabeza. Y quedó el pedazo de individuo con la espada, vamos, in extremis prácticamente. A la espada le falta una parte. Pero lo que es único es el enterramiento del séptimo que se haya preservado. Pero en la mayor parte de los cementerios hay una ocupación tan compleja como la que se ve en Vigaña. A ver si hago como con los alumnos y pregunto yo. No se guarda, no se lleva, de las cosas que encontráis, por ejemplo, una espada, una hebilla, cerámicas, todo, nada se lleva, por ejemplo, al museo. Sí, o todo se lleva al museo. Todo. De momento no lo tengo yo, o sea, lo tengo yo, está depositado en un laboratorio de la Universidad de Oviedo. Pero nosotros hacemos los estudios, por ejemplo, está la espada y ahí hice un montón de perrerías, la pobre, porque sabemos la datación del muerto, pero era una cosa muy interesante era saber de dónde venía el hierro, por ejemplo, de la espada. Si se produce localmente o si está viniendo de sitios mucho más lejanos. Si la espada se hizo ya en el norte o puede venir, yo qué sé, de la zona del Danubio. Entonces, por ejemplo, la traje una vez a Madrid, fui al CNI y no sé qué más, a hacer una radiografía para ver si conservaba hierro internamente que pudiésemos analizar para saber de dónde venía. Y no tenía nada, exactamente oxidado. Conserva la forma, pero no podemos obtener más información de ella. Entonces, nosotros tenemos los materiales, mientras los estudiamos. Y en el momento en que los acabamos de estudiar, a eso me voy a dedicar este año, pues no voy a acabar, van al museo. Y entonces el museo decide en función del mayor o menor espectacularidad o valor, si los ponen o no los ponen. De todo lo que tenemos, desde luego, el ajuar sí que lo van a acabar exponiendo, porque el ajuar además tiene un montón de piezas y es único, y además se conserva bastante bien. El restaurador hizo una labor muy buena de restauración, porque no os podéis imaginar cómo salió aquello. De eso sí la viste. Y luego en lo que se convirtió y cómo la tenemos ahora de consolidada. Y, por ejemplo, la cerámica que tenemos de la edad del bronce, tenemos el mejor conjunto, o sea, cerámica, no son pucheros enteros, son cachinos de cerámica, pero tenemos el mejor conjunto de cerámica del bronce del Cantábrico. Entonces, una parte de esa cerámica también se expondrá. Pero primero necesitamos un poco de tiempo para acabar de hacer los estudios. Vamos a conseguir tener una vitrina de Vigaña en el Museo Arqueológico. Bueno, las exposiciones de Marga, con todo el trabajo que llevan haciendo, pues siempre son bastante exhaustivas y además pues eso, con mucho entusiasmo y que nos transmiten mucho. Y sobre todo lo que, bueno, con estas preguntas que surgían y lo que estábamos hablando, de que en la zona rural es más difícil que se dé ese valor al patrimonio, que estemos orgullosos quizá de esa herencia y de esa identidad, porque durante muchísimos años ser de pueblo y quedarte en el pueblo y vivir en el pueblo pues era lo peor que podía pasarte. Igual estoy exagerando un poco, pero bueno, hubo mucho machaque en ese sentido de que quizás no era lo más apreciado. Incluso en la arqueología tampoco empiezan ahora a trabajar en ese sentido. Entonces, toda esta labor que es titánica ya solo la arqueológica, pues también es el ir concienciando a la gente de que estén orgullosos de su territorio y de su identidad y de dónde vienen y del tiempo que llevan ahí viviendo. No sabemos si dentro de 50 años se va a seguir viviendo, pero bueno, tenéis esas zonas en blanco vacías y después vuelve a aparecer gente. Pues bueno, pues entonces pueden irse, pueden volver, eso no se sabe.
Pero vamos, es una forma también, que es una de las aplicaciones que nosotros también le veíamos a esto, de que la gente sienta su territorio, que además lo asimile y lo asuma, participe de estos descubrimientos, para que también sea más fácil que entiendan su labor y por qué tienen que hacer agujeros por aquí y por allá y dejarles el terreno un poco diferente a como estaba, y que estemos orgullosos y demostremos además que estos paisajes que tenemos no son solo paisajes naturales, son paisajes y con paisanaje. El paisanaje ha hecho también y ha participado en esos paisajes. Por lo tanto, no es solo naturaleza que está ahí, porque el hombre y la mujer de esas zonas intervinieron. Y eso hay que valorarlo mucho para que, bueno, que no estemos en peligro de extinción tampoco los paisanos en los pueblos. Eso era lo que quería yo resumir. Muchas gracias, Mar. Pues muchas gracias por estas jornadas de Belmonte, que han sido realmente extraordinarias, muy instructivas. Gracias, Margarita. Además recuerdo que hicimos una separata, me parece, donde se recogían informaciones en texto. Bueno, a ver si conseguimos hacer también alguna de estas dos jornadas, y desde luego pues nos tenéis aquí para cuando queráis presentar, exponer cualquier trabajo, a vuestra disposición. Y muchas gracias a la alcaldesa también por haber facilitado, por haber permitido que estas jornadas fuesen posibles, y esperemos que no pasen otros 4 o 5 años para tener las siguientes, a ver si conseguimos que cada año pues tengamos siempre algo de Belmonte, que, como decíamos ayer, está en el corazón de Asturias y por supuesto en nuestro corazón. Muchas gracias a todos.